El trabajo en alturas está clasificado como una tarea de alto riesgo. Y tiene sentido, cualquier error, por pequeño que sea, puede terminar en un accidente grave o incluso en la pérdida de una vida. Ante este escenario, no basta con la experiencia o la buena voluntad del trabajador. Se necesitan mecanismos claros, documentados y organizados que garanticen la seguridad en cada paso de la labor. Este programa de protección contra caídas está basado en la Resolución 4272 de Colombia, pero su estructura no se limita únicamente a este país, ya que también se apoya en normas internacionales como la ANSI ASSP Z359.2, lo que lo hace aplicable en cualquier lugar del mundo. En otras palabras, este programa es la respuesta técnica y formal que transforma una actividad peligrosa en una labor controlada y segura. Y justamente por esa importancia, su estructura no puede ser rígida. Al contrario, debe adaptarse a la realidad de cada empresa, porque cada organización tiene sus particularidades y eso marca la diferencia en la forma de aplicarlo. No es lo mismo diseñar un programa para una institución educativa, donde las tareas en altura son esporádicas, que hacerlo para una empresa constructora, donde el escenario es mucho más complejo. Allí los trabajadores conviven con múltiples peligros, desde trabajo en alturas con redes energizadas, hasta trabajo en andamios o trabajo en suspensión. Todo esto exige que el programa sea más robusto, detallado y con medidas mucho más estrictas de prevención y control. Ahora bien, antes de entrar en los detalles técnicos, aclaremos algo importante. El programa de protección contra caídas no tiene un orden específico que deba seguirse al pie de la letra. Aquí te voy a mostrar un paso a paso sugerido, pero lo esencial es que cada empresa lo organice según sus necesidades y contexto. El orden en sí no es lo relevante, lo conveniente es que todos los elementos más importantes estén presentes. Por eso, este video está pensado como una guía práctica para todo aquel que quiera aprender o ampliar sus conocimientos sobre el programa de protección contra caídas. Aquí vas a encontrar explicaciones claras y sencillas, con ejemplos reales y un recorrido paso a paso que te ayudará a comprender cómo estructurarlo correctamente y sobre todo, por dónde empezar a construir un documento útil, aplicable y ajustado a la realidad de tu empresa. Ahora sí, empecemos por definir qué es un programa de protección contra caídas. Es un documento formal que reúne un conjunto de planes, acciones, procedimientos, equipos y actividades implementadas por la organización para proteger a los trabajadores que ejecutan labores en alturas. Su objetivo principal es prevenir y mitigar los accidentes de trabajo ocasionados por caídas a diferentes niveles. Para alcanzarlo, se establecen medidas como la instalación de barandas o el uso de andamios certificados, la adecuación del diseño de lugares de trabajo, la formación y entrenamiento del personal, y el uso de equipos de protección contra caídas, como arneses, líneas de vida y puntos de anclaje. Ahora sí, centrémonos en la estructura del documento. 1. Objetivo general. El objetivo general es la meta principal que se quiere alcanzar con un programa, plan o proyecto. Responde a la pregunta: ¿para qué existe este programa? Es más amplio que los objetivos específicos, porque marca la dirección global de lo que se busca lograr, sin entrar en demasiado detalle. Así sería un ejemplo de redacción del objetivo general para una constructora. Establecer e implementar un programa de prevención y protección contra caídas en alturas dentro de la constructora, con el propósito de salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores, contratistas y subcontratistas que ejecutan labores a más de 2 metros de altura, mediante la planeación, capacitación, uso de equipos adecuados y supervisión constante en las obras. 2. Objetivos específicos. Son enunciados claros y precisos que desglosan el objetivo general en partes más pequeñas y manejables. Representan los resultados intermedios que se esperan alcanzar en el programa y su plan de acción. Su función es orientar las actividades hacia logros específicos. Algunos ejemplos pueden ser: a identificar, evaluar y controlar los riesgos de caídas en todas las actividades que impliquen trabajo en alturas, implementando medidas de prevención y protección adecuadas. B. Capacitar y entrenar al personal autorizado para realizar trabajos en alturas, garantizando la competencia, certificación y actualización permanente de los trabajadores. C. Implementar y mantener sistemas de protección contra caídas, incluyendo equipos, procedimientos de trabajo seguro, permisos y planes de emergencia y rescate, asegurando su correcta aplicación y seguimiento. 3. Alcance. Se refiere a los límites, cobertura y aplicación que tiene dicho programa dentro de una organización. En otras palabras, define qué incluye y a quiénes aplica. Normalmente el alcance te muestra a quién está dirigido: todos los trabajadores que realicen labores en alturas o expuestos a riesgo de caída. ¿En qué actividades aplica? Trabajos de construcción, mantenimiento, limpieza, montaje, inspecciones, entre otros, siempre que se ejecuten a determinada altura establecida por la norma que aplique en cada país. En Colombia es la Resolución 4272 de 2021. ¿En qué lugares?
instalaciones propias, de clientes, obras, plantas industriales, etc. Que cubre medidas de prevención, protección colectiva, protección individual, capacitación, permisos de trabajo, procedimientos de rescate y roles según responsabilidades. En resumen, el alcance delimita el marco de acción del programa, dejando claro quiénes deben cumplirlo, en qué condiciones se aplica y hasta dónde llegan sus responsabilidades. 4 términos y definiciones. Este punto corresponde a un apartado donde se aclaran y explican de forma precisa las palabras, expresiones técnicas o conceptos clave que se van a usar en el documento. ¿Para qué sirven? Para garantizar que todos entiendan lo mismo cuando se hable de un término. Para evitar confusiones en la interpretación del programa. Para dar uniformidad al lenguaje técnico, sobre todo cuando se basa en normas técnicas. Ejemplos. En esa parte se definen conceptos como altura, distancia vertical que hay desde el nivel del suelo hasta el punto donde se realiza la labor. Arnés de cuerpo completo, equipo de protección personal diseñado para detener caídas. Línea de vida, sistema flexible o rígido al que el trabajador se conecta para detener las caídas. Permiso de trabajo en alturas, documento que autoriza una labor de trabajo en alturas. Los términos y definiciones son el glosario del programa, una especie de diccionario interno que asegura que todos hablen el mismo idioma en materia de seguridad en alturas. 5. Marco legal y normativo. Es el conjunto de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y normas técnicas que regulan y respaldan un tema específico. Es la base jurídica y técnica que establece que se debe cumplir y bajo qué reglas se debe actuar en un programa, proyecto o actividad. El caso de un programa de protección contra caídas, este marco integra la legislación nacional de cada país, por ejemplo, ministerios de trabajo, seguridad laboral o salud ocupacional. Reconoce normativas internacionales y estándares de referencia, como OSHA en Estados Unidos, ANSI, ISO, OIT, normativas europeas, etc. Sirve como respaldo jurídico y técnico, garantizando que el programa esté alineado con las exigencias legales vigentes y con las mejores prácticas globales. Algunos de los documentos y normas que podríamos incluir son ICONTEC NTC 1642 Requisitos Generales de Seguridad para Andamios. Norma ANSI Z 359.1 Sistemas Personales para Detención de Caídas. Regulaciones OSHA Parte 1926, Construcción, y 1910.66, Escaleras fijas. Norma NFPA 1983 Estándares sobre líneas de vida y equipos de emergencia. 6. Responsabilidades. Un programa de prevención y protección contra caídas en alturas no funciona por sí solo, necesita que cada persona cumpla un rol claro dentro de la organización o en la obra. El empleador, en este caso, la constructora, debe garantizar la capacitación y entrenamiento de todos los trabajadores que realicen labores en alturas, asegurando que estén certificados y actualizados. Proveer los equipos de protección contra caídas, EPCC, adecuados, certificados y en buen estado, como arneses, líneas de vida, mosquetones, etc. El administrador del programa es quien diseña y asegura que el plan de prevención realmente funcione y se mantenga actualizado. El coordinador de trabajo en alturas se encarga de supervisar directamente en obra, identificar peligros, inspeccionar equipos, participa en la implementación de permisos de trabajo y advierte a los trabajadores sobre riesgos antes de iniciar la actividad. El trabajador autorizado es responsable de ejecutar las tareas siguiendo los procedimientos, usar sus equipos de protección y reportar cualquier anomalía. El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, SST, revisa el desempeño del programa, hace seguimiento a los procedimientos, certificaciones y especificaciones técnicas de los equipos. Los contratistas están obligados a cumplir los mismos lineamientos, presentar soportes de seguridad social, certificados de formación en alturas y garantizar que su personal use correctamente los elementos de protección personal. 7. Documentación a terceros para ejecutar trabajos en alturas. Cuando una constructora contrata a terceros para realizar trabajos en alturas, no basta con dar acceso a la obra, es obligatorio exigir una serie de documentos de respaldo en seguridad y salud en el trabajo. Entre ellos están el SGSST vigente, el plan de emergencias, el programa de protección contra caídas, los procedimientos de identificación de peligros y la matriz de riesgos. También deben entregar los certificados actualizados tanto del personal autorizado como del coordinador de alturas, junto con los soportes de seguridad social, afiliación a la ARL y exámenes médicos de aptitud. Adicionalmente, se requiere el permiso de trabajo en alturas firmado, las pólizas correspondientes y la verificación de equipos e inspecciones previas. En resumen, antes de permitir que un contratista suba a trabajar en alturas, la empresa debe asegurarse de que toda la documentación legal, médica y técnica esté en regla.
Esa es la garantía de que la actividad se ejecutará de forma segura. 8. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Este apartado del Programa de Protección contra Caídas establece el proceso mediante el cual se reconocen los peligros asociados a los trabajos en altura, se evalúan los riesgos derivados de dichos peligros y se valoran para determinar su nivel de aceptabilidad. Para garantizar un control efectivo, la organización debe apoyarse en herramientas como el análisis de trabajo seguro, ATS, la matriz de riesgos y los permisos de trabajo, que permiten documentar, priorizar y gestionar los riesgos antes de ejecutar cualquier labor en altura. De igual forma, el reporte de condiciones y actos inseguros constituye un mecanismo fundamental de vigilancia, ya que facilita la identificación temprana de prácticas peligrosas o situaciones de riesgo en el entorno laboral, permitiendo tomar acciones correctivas y preventivas de manera oportuna. 9. Medidas de prevención contra caídas en alturas. Las medidas de prevención son la primera barrera de protección en el Programa de Protección contra Caídas. Su función principal es actuar antes de que ocurra el riesgo, buscando controlar las condiciones del entorno y la forma en que se ejecuta la tarea, de tal manera que el trabajador tenga menos probabilidad de exponerse a una caída. El objetivo central de estas medidas es reducir la exposición al riesgo desde la raíz, es decir, actuar sobre el diseño del lugar de trabajo, la organización de la actividad y la planeación del acceso a las alturas. De esta forma, se garantiza que el trabajador no dependa únicamente de su equipo de protección personal, arnés, eslinga, casco, etc., sino que cuente con un entorno y unos procedimientos que ya disminuyen considerablemente el peligro. Entre las principales medidas de prevención encontramos medidas de diseño e ingeniería, incluir protecciones permanentes como barandas, pasamanos, plataformas, líneas de vida horizontales o verticales fijas, puntos de anclaje certificados y sistemas de acceso seguros. Señalización y demarcación, delimitar las zonas de riesgo con cintas, avisos, barreras o elementos visuales que alerten sobre la presencia de peligro de caída. Medidas administrativas, establecer procedimientos seguros de trabajo, cronogramas de inspección, permisos de trabajo, rotulación de equipos, controles de acceso y supervisión constante en áreas de alto riesgo. Capacitación y entrenamiento, asegurar que todo trabajador que realice actividades en altura reciba formación certificada, actualizaciones periódicas, prácticas de rescate y primeros auxilios. 10. Medidas de protección contra caídas en alturas. Cuando las medidas de prevención no son suficientes para evitar la exposición al riesgo, se deben implementar medidas de protección, que actúan como una segunda barrera de seguridad dentro del Programa de Protección contra Caídas. Estas medidas tienen como finalidad detener la caída, mitigar sus consecuencias o proteger al trabajador en caso de un accidente. Se aplican de manera directa por el trabajador, a través del uso correcto de equipos especializados y sistemas de anclaje. Entre las principales medidas de protección se encuentran equipos de protección personal contra caídas, arnés de cuerpo completo certificado, eslingas con absorbedor de energía, conectores y mosquetones. Sistemas de restricción de caídas, diseñados para limitar el desplazamiento del trabajador y evitar que llegue a una zona con riesgo de caída. Sistemas de detención de caídas, incluyen línea de vida vertical u horizontal, puntos de anclaje certificados y absorbedores de energía. Su objetivo es detener la caída de manera controlada y reducir el impacto sobre el trabajador. Sistemas de posicionamiento, permiten al trabajador mantenerse estable y con las manos libres mientras realiza labores en altura, siempre combinados con sistemas de detención de caídas. Con esta revisión hemos llegado al final de la explicación del Programa de Protección contra Caídas. Más que un requisito normativo, es la base para establecer una cultura de seguridad en todas las actividades que implican trabajo en alturas. Su estructura, cuidadosamente diseñada, integra aspectos técnicos, administrativos y operativos que permiten anticipar, controlar y responder de manera efectiva frente a los riesgos asociados a esta labor. La correcta implementación de este programa fomenta una cultura de seguridad basada en la planeación, el uso de equipos especializados y el compromiso de todos los involucrados. Con ello, no solo se reducen los accidentes, sino que también se fortalece la confianza en la gestión de la empresa y se asegura la continuidad de las operaciones.